os presento Ventana al Mundo. Ventana al Mundo es una obra que he realizado con materiales reciclados. Quisiera comentarlos un poco por encima. He trabajado con bastidores reciclados y marcos de cuadros que la gente desecha. Estos en cuestión son marcos, los cuales los he cortado, los he ensamblado para volver a conformar lo que es las hojas de la ventana de la obra. Estos marcos en cuestión los recogí el verano pasado de un hotel del centro de Valencia, donde una amiga trabaja, y habían dado el aviso al ayuntamiento para que se recogieran, puesto que este hotel había decidido cambiar toda la decoración del hotel. Yo fui, me personé, los recogí personalmente y, bueno, si no hubieran sido reciclados o reutilizados a lo largo del tiempo en mis obras, pues seguramente hubieran acabado en vertederos contaminando el medio ambiente. No os exagero, recogí entre 70 o 80 cuadros de distintos formatos, incluso grandes, con cristales y cosas. He trabajado con telas, las cuales las he tapizado a las hojas, a los marcos, a las hojas de las ventanas, y he hecho las cortinas de la obra. También he trabajado con azulejos. Estos en cuestión son muestrarios que se utilizan en las casas de reforma, que sirven para que la gente, cuando decide reformar su casa, pues compre y demás. Acaban estos muestrarios desgraciadamente descatalogados y siempre a saber dónde acaban tirados. He trabajado una pequeña transferencia, resumiendo la síntesis de lo que es la obra, que es el reciclaje. Y me gustaría hablaros también un poquito de las pinturas que he trabajado. He trabajado con acrílicas, he trabajado con masilla, tapajuntas de ventanas. He trabajado sobre todo con pintura asfáltica, que la habéis conocido en la obra de Ramón. La pintura asfáltica es una pintura que sirve para impermeabilizar tanto los techos como los tejados de las casas. Y esta pintura la verdad es que me ha gustado muchísimo porque es muy contundente la expresividad y sobre todo me daba opción a lo que quería representar en la obra. He trabajado con elementos naturales, la caña de bambú. Yo soy un enamorado de la montaña y, en fin, yo cada vez que puedo pues estoy con mi bici, mis perras, como las cabras por la montaña. Esta en cuestión la he cogido yo y la he incorporado a la obra para darle una connotación de lo que es la naturaleza. Como casi todos ya sabéis, yo me dedico al oficio de la peluquería, soy peluquero. En mi andadura de peluquero, en más de 25 años en el sector, yo me marqué una línea de trabajo que es la de trabajar con productos lo más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. Y a lo largo de estos años, mes a mes y año tras año, yo lo que sí hago en mi peluquería es reciclar todos los productos de plástico, tanto botellas de agua oxigenada, productos de plástico que llevan la cosmetología, e incluso los tapones de tinte que utilizo. No os podéis hacer una idea, al cabo del mes, la cantidad que recojo. Yo me persono los Ecopar y los llevo. Muchos de ellos los reservo y los incorporo a mis obras. Ventana al Mundo no solo una crítica sobre un problema, una problemática de nuestro siglo, que todos somos conscientes y tenemos, como es la de los plásticos y los microplásticos. Yo he querido ir un poquito más allá y he realizado un trabajo de investigación a raíz de un informe muy contundente, os lo recomiendo, está libre en internet, es el último informe que ha hecho Greenpeace sobre los plásticos y los microplásticos, donde se da a conocer todas las verdades y las mentiras que nos cuentan del reciclaje. Yo he hecho también una pequeña síntesis de ese informe porque es muy extenso y lo he transformado en un pequeño periódico de látex con una serie de cifras muy contundentes. La verdadera alma de Ventana al Mundo no es la de transmitir el mensaje de ese reciclaje, sino transmitir y hacer ver a la gente las verdaderas mentiras que nos cuentan sobre él. Yo soy consciente, todos somos conscientes, nos afanamos en reciclar, pero los gobiernos y las autoridades nos ocultan la verdad del reciclaje. Espero que os guste. He preparado una pequeña performance, una pequeña representación. Imaginaros, cualquiera de nosotros, una mañana cualquiera, al despertarnos.
Reciclar. SOS. Reciclar no es suficiente. Plásticos. ¿Cuánto tiempo tardan en descomponerse? Hilo de pesca, más o menos 600 años, el mismo tiempo que hace que Colón llegó a América en 1492. Botella, más o menos 500 años, nació Cervantes, 1547. Cubiertos, más o menos 400 años, el mismo tiempo que hace que Galileo Galilei dijo la Tierra es redonda en 1630. Mechero, 100 años, el mismo tiempo que hace que se hundió el Titanic en 1912. Vaso, 65-75 años, el mismo tiempo que hace que terminó la Segunda Guerra Mundial, 1945. Bolsa, 55 años, el mismo tiempo que hace que llegó el hombre a la Luna, 1969. Suela de zapato, 10-20 años, el mismo tiempo que hace que el primer teléfono móvil con pantalla digital a color, en el año 2000. Colilla, 1-5 años, el mismo tiempo que hace el accidente de Fukushima en el 2011. Globo, 6 meses, el mismo tiempo que el Acuerdo del Clima de París del 2015. Fracasa el sistema de gestión de residuos. España apenas recupera el 25% de los envases plásticos. Esto está datado del 7/3 del 2019. Más del 60% de los envases plásticos terminan contaminando el medio ambiente en vertederos e incineradoras, sin contar la exportación. El 10,5% del total de nuestros residuos domésticos son envases plásticos. Según la información publicada por el Ministerio, la mayor parte de los envases plásticos no se reciclaron y fueron a vertedero, 787.059 toneladas, o se incineraron 172.293 toneladas. Esto supone un 63%. Si a esto se suman los envases exportados, una cifra de 282.560 toneladas, de los que no existe plena garantía de que se reciclen, como ha comprobado Greenpeace, por ejemplo, en vertederos de Malasia, el porcentaje sube a más del 80%. La información oficial no cuantifica en ningún epígrafe cuántos de estos envases pasan directamente a nuestro medio ambiente y terminan flotando en ríos y mares o descomponiéndose en bosques. Contaminación del medio ambiente, microplásticos. Cada año los europeos generamos 25 millones de toneladas de residuos de plástico, pero menos del 30% se recoge para ser reciclado. En todo el mundo el plástico representa el 85% de los residuos en las playas. En la Unión Europea acaban en los océanos, cada año, entre 150.000 y 500 toneladas de residuos plásticos. Los microplásticos son diminutos fragmentos de plástico de menos de 5 milímetros que se acumulan fundamentalmente en el mar, donde son ingeridos por la fauna marina y entran a formar parte de nuestra cadena alimentaria, como consecuencias hasta el momento no suficientemente estudiadas. Cada año en la Unión Europea se vierten entre 75.000 y 300.000 toneladas de microplásticos en el medio ambiente y pueden afectar a la salud humana a través de la cadena alimentaria. Por si fuera poco, también los microplásticos se añaden de forma intencionada a productos como los cosméticos, los detergentes y las pinturas. Algunos estudios han encontrado microplásticos en el aire, en el agua potable y en alimentos tan cotidianos como la sal de mesa. Un estudio liderado por expertos de la Universidad Nacional de Incheon, en Corea del Sur, y Greenpeace en Asia Oriental, sobre el contenido de microplásticos en la sal, analizó 39 marcas de sal a nivel mundial y se encontró que más del 90% de las muestras de esta sal contenían microplásticos. Microplásticos en el agua potable. Analizó 159 muestras alrededor del mundo en 5 continentes y encontró microplásticos en más del 80% de las muestras de agua analizadas. La trampa de los envases reciclables.
envases mezclados con otros residuos. No se reciclan los envases que contienen PVC u otros materiales complejos. No se reciclan los envases pequeños. No se reciclan las pegatinas adheridas a los envases. Ejemplo concreto, la monodosis, la ridiculez de los plásticos de un solo uso. Según datos facilitados por la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Cambio Climático de la Comunidad Valenciana, durante el año 2016 se habrían comercializado solo en esta comunidad más de 1.000 millones de envases de menos de 330 mililitros de capacidad para las categorías de zumos, refrescos, cerveza y yogures líquidos. Debemos cambiar radicalmente nuestro consumo. Se necesitan medidas urgentes para solucionar la contaminación que producen los envases de plástico de un solo uso. En fin de usar y tirar, con un cambio en los hábitos de consumo. Rechazar productos o que se importen desde lejanos países donde ni las condiciones laborales ni los estándares ambientales estén garantizados. Potenciar la reutilización y para ello necesitamos contar de nuevo con un sistema de devolución y retorno de envases, SDDR. Fomentar la compra a granel y los envases rellenables. No malgastar recursos, sino usar solo estrictamente necesarios. Dar durabilidad y buen uso a las cosas que tenemos y reparar las que se rompan. Se pueden consumir sin necesidad de comprar, por ejemplo, aprovechando bienes públicos, como fuentes, en lugar de agua embotellada, incentivando el préstamo, el intercambio o el alquiler y reaprovechando materiales desechados. Es necesario que tanto las administraciones como las empresas se involucren y faciliten estos cambios, con leyes y con cambios en sus negocios, pues la responsabilidad de la contaminación plástica generada por el usar y tirar está en nuestras manos.